Levítico capítulo 9, versículo 22. La semana pasada compartimos esta cita bíblica y no sé quiénes recuerdan lo que compartimos la semana pasada. Vamos a ver si hacemos tarea de clase, hacemos la metodología estudiantil de los profesores. La semana pasada compartíamos de la importancia de avivar el fuego del don de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Según Timoteo, lo que Pablo le dice a Timoteo, le dice: quiero que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Y compartíamos que el fuego del don de Dios representaba la manifestación del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros, lo que Dios obra en tu vida y en mi vida. Hablamos de que el fuego del don de Dios también era esa pasión que nosotros deberíamos tener por servir al Señor. No hacer las cosas porque qué más toca, la tradición, la costumbre, sino hacerlo con pasión, con entusiasmo, con buena disposición. Y Pablo, no digamos Pablo, Dios hablaba a nuestros corazones y nos decía: esa pasión debe ser avivada. Y también decíamos que el fuego del don de Dios eran los dones, lo que Dios te ha dado, lo que algo, ese qué será que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que nosotros debemos poner al servicio del reino del Señor, para bendición de las demás personas. Eso era el fuego del don de Dios. Pero quiero serles sincero, yo cuando llegué a casa meditando en lo que el Señor había hablado a nuestras vidas, comencé a meditar algunas cosas en relación a este tema. Y yo voy a decir, como decimos los maracuchos, yo quedé algo picado en relación a esto. Siento que faltaron cosas, las cuales Dios quizás quiso enseñarnos en relación a ese fuego del don de Dios que hay en ti. Yo quiero que digas: Dios habla a mi vida. Díselo al Señor: Dios habla a mi vida. Y leímos en Levítico 9:22, luego Aarón, que era el sacerdote, levantó las manos hacia el pueblo. Esto fue el cierre de lo que compartimos la semana pasada, y bendijo al pueblo. Y una vez presentado el sacrificio por el pecado, el sacrificio que debe quemarse completamente y la ofrenda para festejar, se retiró del altar, es decir, se fue. Después Moisés y Aarón entraron en la carpa del encuentro, y cuando salieron bendijeron a la gente, y entonces la gloria del Señor apareció ante todos. Del Señor salió fuego que consumió el sacrificio. ¿Quiénes recuerdan esto? Qué maravilloso. No fue necesario, sino que el fuego del don de Dios viene directamente de Él a nuestras vidas y a nuestros corazones. Ese mismo fuego que en tiempos pasados descendió del Señor y consumió un sacrificio que estaba sobre el altar. El día de hoy tú y yo somos ese altar, y tú y yo somos ese sacrificio, y el fuego del don de Dios es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Mire qué hermoso, ¿sí o no? Qué maravilloso. Y dice la palabra que en aquella historia, en aquel momento, el fuego salió del Señor y consumió todo el sacrificio que debe quemarse. El pueblo vio, gritó y se postró rostro en tierra en señal de adoración. También recordábamos que había un mandato importante para el sacerdote. Dios dijo: yo pongo el fuego, pero ustedes deben procurar que ese fuego siempre esté encendido. Y esa es nuestra tarea. Ahí entramos tú y yo. Debemos ser ahora, Pedro dice que ahora somos nosotros ese real sacerdocio. En aquel tiempo los sacerdotes eran Aarón y el linaje de la tribu de Leví. Era una familia que había sido destinada por Dios, elegida por Dios, para que toda su descendencia fueran esos sacerdotes que presentaban el sacrificio. Pero ahora, el día de hoy, somos tú y yo esos sacerdotes. Somos ese real sacerdocio. Y hay un mandato para el sacerdote en esta historia y un mandato para nuestras vidas en Levítico 6, versículo 12. Mira lo que dice: el fuego del altar se mantendrá siempre encendido. ¿Cuándo debe estar encendido? Siempre. Y la tarea de mantener el fuego del altar encendido era de los sacerdotes. Ahora, el día de hoy, tú y yo somos esos sacerdotes que debemos mantener el fuego del don de Dios encendido en nuestras vidas. Nunca se dejará apagar. Ahí hay una tarea, un mandato. El sacerdote echará leña al altar cada mañana, acomodará al animal que se va a quemar y también quemará en el altar la grasa de las ofrendas para festejar. En esta historia era literalmente un sacrificio. Era la forma en la cual el pueblo podía obtener perdón de pecados. Debían presentar un animal, sacrificarlo, del cielo descendía el fuego, pero la tarea del sacerdote era mantener el fuego. ¿Cuándo?
siempre encendido. En ese versículo hay cosas que pudiéramos entender y aprender. Dios le dice al sacerdote cada mañana, no cada domingo que vayas a la iglesia, no cada culto de oración, no cada vez que tengas tiempo vas y mantienes el fuego encendido. Le dice cada mañana, haciendo un énfasis en que cada día de nuestras vidas el sacerdote debía estar atento a agregar leña para que ese fuego mantuviera siempre encendido, estuviera siempre consumiéndose. Esto nos lleva a pensar que si el sacerdote soy yo, el fuego del don de Dios es el Espíritu Santo en mi vida, esa pasión, ese don que Dios me ha dado, esa manifestación del Espíritu Santo en mi vida, Dios me está diciendo, mantén siempre tú encendido ese fuego. O sea que cada día de nuestras vidas, cada mañana, cada tarde, cada noche, nosotros deberíamos ir sumándole al fuego del don de Dios esa leña necesaria para que pueda estar siempre encendido. Y quizás no nos pase lo que le pasó posiblemente a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, quiero que avives el fuego del don de Dios. Es decir, algo que había estado encendido, que había estado ardiendo, había una pasión quizás en Timoteo, había un deseo de servir, habían dones, talentos, había una manifestación del Espíritu Santo, porque no fuimos perseverantes en agregar leña al fuego. Constantemente, cada mañana, cada día de nuestras vidas, eventualmente compartíamos de que ese fuego se va a consumir y va a terminar quedando en cenizas. Hablamos eso la semana pasada y quisiera iniciar el día de hoy con este principio bíblico. El fuego debe permanecer siempre encendido sobre el altar. No debe dejarse apagar nunca. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos en pantalla? Versículo 13. El fuego debe permanecer siempre encendido sobre el altar. No debe dejarse apagar nunca. ¿Está claro el principio y el mandato bíblico? ¿Sí o no? No es que si te ocupaste y si tienes tiempo, recuerda que debes ir a mantener el fuego encendido. Que si tu horario laboral te lo permite, si tus ocupaciones te permiten tener un espacio, recuerda que tienes que ir a agregar leña para que el fuego del altar siempre... No es ese el mandato. No es un mandato permisivo. No es un mandato opcional. Es un mandato contundente. Debe siempre el altar estar encendido. Para el pueblo de Israel, que el altar estuviera siempre encendido, representaba para ellos que iba a haber siempre un sacrificio que consumirse, iba a haber perdón de pecados. Imagínense ustedes la importancia en aquellos tiempos de mantener el fuego encendido. Si no había fuego sobre el altar, no había un sacrificio que consumirse. Y si no había sacrificio que se quemara sobre el altar, no había perdón de pecados. Es decir, que había una importancia notoria, clara para el pueblo en aquellos tiempos. La historia allí viene hablando que ese sacrificio era para perdón de pecados. El día de hoy, el mandato del Señor a mantener el fuego siempre encendido no es para perdón del pecado, porque el sacrificio fue Cristo en la cruz del Calvario. Qué hermoso, qué maravilloso. Imagínense usted que cada vez que usted y yo fallemos, nos equivoquemos, tengamos que presentar un sacrificio, encender el fuego, mantener el fuego y estar constantemente. Esta era una tarea de los sacerdotes y el pueblo debía ser intencional en esto. No podemos pretender que el fuego del altar se mantenga encendido por sí solo. Tampoco podemos pretender hacer un arduo trabajo de añadirle bastante leña y bastante combustible para que aquello arde eternamente y olvidarnos de ese fuego. Eventualmente, si el cristiano no entiende este principio bíblico de siempre estar agregándole leña al fuego para que esto siempre esté encendido, vemos cristianos desmotivados. Vemos gente que arranca con entusiasmo, con pasión por el Señor, pero con el pasar del tiempo, por no entender que eso es todas las mañanas, eso es una tarea. Los sacerdotes no trabajaban a medio tiempo. Los que conocemos la historia bíblica, los sacerdotes no se dedicaban al altar
a servir en el templo en un momento de la semana. El llamado sacerdotal que tú has recibido no es a medio tiempo, es en todo momento, es a tiempo completo. Los sacerdotes vivían atentos en el servicio del templo. Algunos ministraban la música, en este caso los sacerdotes que estaban a cargo de los sacrificios que debían consumirse. Pero era tan importante la tarea sacerdotal que Dios no les permitía a ellos tener finca, tierras, ocuparse en otros asuntos. Les dijo, su porción es servir al Señor. Ustedes van a trabajar en el altar, van a vivir toda una familia del linaje de David, este linaje sacerdotal, para poder cumplir a cabalidad su ministerio sacerdotal. Debía estar constantemente atentos y entendiendo que el llamado que Dios le había hecho no era a medio tiempo, era a tiempo completo. ¿Y sabes qué está pasando con muchos de los que quizás el fuego del don de Dios se está extinguiendo, se está apagando? Está pasando que se nos ha olvidado que ser cristiano y que ser real sacerdocio y nación santa es una tarea y un llamado a tiempo completo. Algunos hemos creído que el cristianismo se vive una vez a la semana. Algunos hemos creído que el evangelio, la fe cristiana, se puede sostener en el tiempo solamente escuchando palabra de Dios un domingo por la mañana. Y la palabra le dijo a los sacerdotes, es cada mañana, cada día debes estar sumando elementos que permitan que el fuego del don de Dios arda constantemente y se esté encendido en todo momento ese altar. Entonces, si tú y yo no entendemos que esto es una tarea a tiempo completo, eventualmente vas a ser un fuego que se extingue. Vas a ser un altar que no siempre está encendido, sino que situaciones, experiencias, malas enfermedades, conflictos, problemas, dificultades, van a comenzar a disminuir tu fuego, ese fuego del don de Dios. Y como tú y yo nos acostumbramos que la leña al fuego que le añadíamos era el mensaje del pastor el domingo únicamente, pasaba 6 días el fuego de tu espíritu, el fuego del don de Dios en tu corazón, sin ser avivado, sin ser fomentado dentro de ti. Así que el día de hoy quiero compartir 5 principios que quizás no hablamos de esto o quizás estaba implícito en todo lo que compartimos la semana pasada, pero 5 principios bíblicos con los cuales nosotros podemos añadir leña al fuego del don de Dios en nuestros corazones. ¿Les parece o no les parece? Y hay que parecerle, porque si usted ya vino acá, usted está expuesto a lo que Dios quiere hablar. Estamos expuestos a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. No le vamos a poner condiciones al Señor. Si Dios dijo, es cada mañana, cada día, si Dios dice, el fuego debe permanecer siempre encendido, nosotros obedientemente deberíamos estar dispuestos a esto. Salmo 27:4 dice, solo una cosa le pido al Señor, esto es lo que más quiero, habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida. Así podré disfrutar del placer de estar junto al Señor y visitarlo en su templo. ¿Cómo añadimos leña al fuego del don de Dios en nuestras vidas? Asiste fielmente a un lugar donde puedas congregarte. Una sola cosa anhelaba David y se la pedía al Señor, que cada día de mi vida pueda estar yo en la casa del Señor. Cada día de mi vida. Yo hace 2 semanas compartía con un grupo de hermanos y aquí hay personas que habitúan diariamente un gimnasio por temas de salud, por temas de condiciones físicas. Yo no conozco mucho del tema, pero sí sé que hacer gimnasio una vez a la semana solamente no te va a dar resultados. ¿Sí o no los que van al gimnasio? Sabemos que sí. Sabemos que ir a hacer ejercicio una vez a la semana no te va a permitir tener la salud o bajar el peso que requieres o tener la estabilidad física que tú estás buscando. Esto requiere constantemente, ¿sí o no? Diariamente un trabajo de hora y media, de 1 hora, de 2 horas, de 2 horas y media,
y eventualmente con el pasar del tiempo vas a ver los resultados, ¿sí o no? ¿Y qué pasaría con una persona que quizás es diligente en diariamente ir al gimnasio, pero descuida la alimentación y descuida el tiempo? Tiene un año yendo al gimnasio, meses, y está viendo resultados. Y como ve los resultados, ya no necesito ir al gimnasio, ya no necesito cuidar mi salud. Muy posiblemente el resultado final de esta decisión va a ser una condición igual o peor en la que se encontraba cuando estaba antes de comenzar a hacer ejercicio. ¿Tiene sentido esto? La vida del cristiano, como es cada mañana y cada día que debes estarle sumando leña al fuego del altar, cuando el cristiano ve que ese fuego del don de Dios está al máximo, está ardiendo, la pasión por el Señor, tienes deseo de servir, hablas a otros de Cristo y no esperas que estás como el salmista deseando que llegue el culto. Anhelo que sea miércoles, ya, que se acabe. No quiero que se acabe la actividad dominical. Quiero que sea lunes para venir cada mañana a un tiempo de oración en la iglesia, para inquirir en el templo del Señor, para compartir con mis hermanos. ¿Qué pasa cuando nosotros esa pasión que algunos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, como vemos que las cosas espiritualmente marchan bien, abandonamos el fuego del don de Dios? Dejamos de sumarle leña. Allí es donde vemos personas dentro de nuestras congregaciones que tristemente un día fueron apasionados por el Señor. Un tiempo anhelaban venir a la iglesia. Un tiempo se involucraban en todo lo relacionado a su fe. Pero como no fueron constantes, diligentes, perseverantes, el sacerdocio era un trabajo a tiempo completo. Tu fe debe ser un trabajo a tiempo completo. Alimentar tu fe y el fuego del don de Dios en tu vida debe ser un trabajo a tiempo completo. ¿Y cómo puedes sumarle leña a ese fuego del don de Dios? Es importante congregarte. Pero no lo hagas por tradición. No lo hagas por costumbre. No lo hagas porque no tienes nada que hacer el domingo por la mañana. Hazlo porque hay un deseo genuino en tu corazón. Porque es algo que sea un anhelo en tu corazón. El Salmo 27:4 dice, esto es lo que más quiero. Lo que más anhelo, habitar en la casa del Señor todos los días, el resto de mi vida, dice esta versión. Así podré disfrutar del placer. Ahora los que hemos venido a una actividad de iglesia, ¿disfrutamos o no disfrutamos? Sí, disfrutamos de la presencia del Señor. Es un tiempo hermoso, es un tiempo donde el fuego del don de Dios le añades leña para que el fuego del don de Dios arda. Entonces asistir es parte de esa leña, congregarnos es parte de esa leña que tú y yo debemos sumarle constantemente al don de Dios que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que pueda arder. Esto debe ser un deseo genuino, un deseo interior, personal. Nótese que nadie le estaba diciendo al salmista, vamos a la iglesia. ¿Por qué no fuiste a la iglesia? Él anhelaba estar en la casa del Señor. Si tú quieres que el fuego del don de Dios arda en tu corazón, lo primero que tienes que comenzar a sumarle es esa pasión y ese anhelo de estar en la casa de Dios. Así podrás disfrutar del placer de estar junto al Señor y visitarlo en su templo. Entonces, número 1, congrégate. Fácil, ve a la iglesia, un lugar donde sientas que puedes crecer, donde escuchas palabra de Dios, donde adoras en comunidad con otras personas que comparten tu fe. Número 2, involúcrate en todos los asuntos de la comunidad de fe donde te congregas. Lo primero es congregarte. Lo segundo, como puedes comenzar a avivar el fuego del don de Dios, ir añadiéndole leña, involúcrate en todos los asuntos. Yo aquí he exhortado a varios hermanos, hermanas, que no se ha terminado de decir amén, el director, no hemos terminado de orar y salen corriendo de este lugar. Anhela estar en este lugar. Quédate lamentando, quédate picado porque deseo, decía el salmista, habitar en este lugar. Involúcrate en todo lo que tenga que estar relacionado con la comunidad de fe donde te congregas. Si estás de visita, eres de otra ciudad y te congregas en otro lugar, involúcrate en esa comunidad de fe que Dios te ha dado para que puedas crecer y para que puedas contagiarte del fuego del don de Dios. Dice la palabra, Dios no es injusto
para olvidarse, Hebreos 6:10, de todo el trabajo que han hecho. Y recordará que ustedes le han demostrado su amor ayudando al pueblo de Dios y que continúan haciéndolo. Todo lo que tú hagas para involucrarte en los asuntos de la comunidad de fe donde te congrega, Dios tiene una recompensa para ti. Dios tiene una recompensa para todo aquel que no le huya a las responsabilidades. Que no solamente se congrega, sino que cada vez que tú te pones al servicio, te involucras, participas, el Señor no es injusto para olvidar lo que estás haciendo. Así que creo, yo he experimentado mucho esto de forma personal y sé que muchos también, cuando servimos al Señor, hacemos algo, una tarea para el Señor, siento que el Espíritu Santo toca nuestros corazones y nos gozamos en la presencia del Señor. Cuando servimos, cuando evangelizamos, hemos salido, he tenido la oportunidad de estar en evangelismo en otras ciudades, otros pueblos que no conozco a nadie, pero es hermoso participar, involucrarme, saber que el fuego del don de Dios, cada vez que tú sirves al Señor, le estás añadiendo leña a ese altar que debe estar siempre encendido. Cada vez que haces algo, evangeliza, participas de la limpieza del local, participas de una visita, participas de la actividad de jóvenes, sea lo que Dios ponga en tu corazón a hacer, debes involucrarte porque esto puede ayudar a que el fuego del don de Dios arda perpetuamente dentro de ti. Ahora, ¿qué pasaría si solamente nos congregamos y no nos involucramos? Que nuestras congregaciones están llenas de gente que no se involucra. Asiste, se congrega, pero no está muy interesado en involucrarse. Porque no tienen tiempo para el compromiso, por temor, por miedo, porque quizás limitan ese don del Espíritu Santo que hay dentro de ti. No sé si es tu caso, pero si estás limitando ese don del Espíritu Santo que hay en tu corazón, eso que Dios te ha dado para que puedas servir, para que puedas ser de bendición a otras personas, déjame decirte que eventualmente ese fuego se va a extinguir. Así que lo que Dios te ha dado, utilízalo para involucrarte. Colosenses 3:16 dice, permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios da. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de gratitud, de agradecimiento al Señor. Número 3, consume. Yo le he dicho esto mucho a los jóvenes. Consume constantemente contenido relacionado con tu fe. Consume constantemente contenido relacionado con tu fe. Pablo le dice que entre ustedes siempre hay edificación, que lo que hablamos siempre sea de edificación. Y estamos en unos tiempos donde el contenido que consumimos relacionado a nuestra fe es muy poco, comparado con el contenido que no fomenta nuestra fe. ¿Sí o no? Si tú y yo no acostumbramos diariamente a escuchar alabanzas, a escuchar una adoración, si te gusta un pastor en específico, un predicador, consume contenido que aliente tu fe, que te alimente, porque ya bastante contenido basura consumimos a lo largo de la semana, ¿sí o no? Bastantes películas, bastantes redes sociales, y esto no alimenta el fuego del don de Dios. Al contrario, posiblemente muchos tengan ese fuego del don de Dios atribulado ahí, casi al borde de la extinción, porque en lugar de sumar contenido, alimentar ese fuego del don de Dios en tu vida, estás sumando contenido que no es relacionado con tu fe, que te aleja del conocimiento del Señor. Y la palabra dice que el mensaje de Cristo debe vivir plenamente entre nosotros. ¿Qué significa esto? Yo siempre aconsejo, he dicho mucho esto a personas de forma particular, escucha música cristiana, escucha alabanza diariamente, saca tiempo para alimentar, esto alimenta tu fe. No te acostumbres a cantar únicamente en un culto,
Si no te gusta cómo tocamos o cómo se toca la música en tu iglesia local, escúchala por YouTube, ahí suena más bonito, mejor, canta más hermoso, más afinado. Pero saca tiempo para consumir aquello que alimente, algo relacionado a tu fe. Busca la manera de instruir a tus hijos. Estoy cansado, agotado de decir a los padres, hay mucho contenido digital que alimenta la fe de nuestros niños. Mucho ministerio importantes que invierten dinero, gente que ofrenda, no sabemos, no tenemos perspectiva de la cantidad de personas que Dios utiliza para ofrendar, para que haya contenido digital, para que tu niño comience a avivar el fuego del don de Dios en su corazón. Pero nuestros padres prefieren Peppa Pig, porque le gusta Peppa Pig al niño. Y no estás alentando, no es que esté mal participar de otro tipo de contenido, pero cuando el contenido que alimenta tu fe es menor que el contenido que para nada aprovecha, dice la palabra del Señor, eventualmente ese fuego del don de Dios se va a extinguir. Así que es importante que seamos intencionales. No es que te pongas a ver TikTok dando para arriba, ay, sale un versículo bíblico y lo compartes en WhatsApp. Eso no es consumir contenido. No, es intencionalmente. Voy a alimentarme, voy a consumir algo que aliente mi fe. No voy a esperarme hasta el domingo que el pastor venga y nos predique otra cosa. Vamos a ver con qué nos sale el pastor ahora. O si nos viene y nos repite el mensaje del domingo pasado. No, vamos a tratar de avivar, vamos a avivar, a mantener el fuego encendido constantemente. Es un mandato del Señor. No debe extinguirse el fuego que está sobre el altar. ¿Y cómo vamos a permitir o cómo podemos permitir? Bueno, congrégate fielmente, involúcrate en los asuntos de tu comunidad de fe, de tu iglesia, de tu congregación y consume constantemente contenido relacionado con tu fe. Esto es para todas las edades. Saca tiempo, si hay un ministro del Señor, ahorita tanto acceso a la información que hay. Puedes escuchar, tienes problemas matrimoniales, yo he recomendado pastores que tienen predicaciones poderosas para el matrimonio. Saca tiempo. Tienes dificultades con tus hijos, busca la manera de consumir algo que te avive, porque si no, eventualmente el problema matrimonial, la dificultad con tu hijo, la dificultad con la economía, el problema con el negocio, va a terminar extinguiendo el fuego del don de Dios si tú no estás constantemente, diariamente, añadiendo leña al altar. ¿Tiene lógica esto? Sí tiene. ¿Tiene sentido? Si lo que consumes no alimenta tu fe, eventualmente ese fuego del don de Dios no va a mantenerse siempre encendido. Número 4, Proverbios 27, 17, mira lo que dice, este versículo es espectacular. El hierro se afila con hierro y el ser humano aprende de sus semejantes. Comparte intencionalmente con otras personas que compartan tu fe. Rodéate de gente que comparta tu fe. Pastor, es que no me caen muy bien. Son odiosos. Intencionalmente, busca la manera de compartir. Ahora la pregunta es, ¿está mal? No está mal. No es que no puedes tener amistades no creyentes, pero que tu luz resplandezca para ellos. Es lo que dice la palabra del Señor. Al contrario, la palabra, Jesús nos dijo que somos la luz. Es decir, una luz encerrada en 4 paredes no alumbra a nadie. ¿Sí o no? Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Si ustedes son luz y tú no tienes personas a las que puedas alumbrar, esa luz no sirve de nada escondida. Nosotros aquí, alumbrando en este templo, no es mucho lo que estamos alumbrando. Creo que alumbran más los bombillos, pero cuando salimos a las calles, cuando tienes una amistad, allí tu luz debe resplandecer. Pero es importante que compartas, que saques tiempo para avivar, para contagiarte de la pasión de otras personas. Muy posiblemente dentro de tu comunidad de fe haya gente que pueda darte una palabra de bendición, una palabra de aliento. Quizás cuando escuchas el mensaje en este lugar, puedes ir otro día y compartir lo que se compartió el domingo. Oye, qué buen mensaje,
El Señor nos dijo esto, aprendimos de esto. Compartir con otras personas, rodearnos de gente que comparta nuestra fe, nos va a ayudar. La palabra nos manda a motivarnos mutuamente. Entonces, la leña, el fuego, imagínense que para que una leña pueda prenderse en fuego, si usted la agarra seca y la suma a donde hay fuego, esa leña va a arder. Entonces, que si tú estás medio desmotivado, pero te juntas con un grupo de gente que lo que está es loca, como el salmista, quiero ir para la iglesia ya, y que no se acabe el culto rápido. Es lo que más quiero. Una sola, imagínense ustedes, una sola cosa quiero, estar yo el resto de mi vida en la iglesia. ¡Wow! Y tú que estás ligando que la alarma no suene, para tener la excusa perfecta para no ir. Ah, pero te juntas con alguien que sí quiere. Vamos, es muy posible. Y creo que hay una importancia en esto. Un ejemplo de esto es Daniel. Y la Biblia está llena de ejemplos de personas que se rodearon, de gente que compartía su fe. Daniel, aquel joven temeroso de Dios, se rodeó de tres amigos que compartían su fe, tenían su misma visión, tenían el mismo propósito. Y tan poderoso es rodearte de gente de fe, que cuando Daniel hizo su primera interpretación de sueños a Nabucodonosor, ¿sabes qué fue lo primero que hizo Daniel? Ir a decirle a sus tres amigos y le dijo, quiero que oren por esto. Y dice la palabra del Señor que Dios dio respuesta a la oración de Daniel y sus tres amigos. ¿Por qué? Porque Daniel se rodeó de gente que compartía su fe. Daniel, tienes un problema matrimonial, es importante que te rodees de gente que comparta tu fe. Problemas con tus hijos, problemas financieros, sea lo que sea, es importante. Creo que esto va a alimentar. Y la palabra después nos enseña a ser amables, la palabra nos enseña todos estos elementos que van a permitir que tengamos una comunidad de fe y una relación con otras personas que sea saludable. Y lamento decirte en este punto que posiblemente cuando trates de relacionarte con otras personas te vas a decepcionar. Quizá vas a ver, oye, no es lo que yo creía, no era lo que esperaba, pero que esto no te desaliente a seguir manteniendo el fuego del altar vivo perpetuamente, no debe apagarse. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Ya estamos cerrando este tiempo. Voy a pedir a los hermanos músicos que suban al altar, a la tarima. Llevamos 4 elementos, creo, por el Espíritu que van a ayudar a alimentar tu fe, alimentar el fuego del don de Dios. Número 1, congrégate fielmente. ¿Cuándo debes congregarte? Todo momento, fielmente, constantemente. Puede pasar que vienes desanimado, desmotivado, pero estás aquí y algo puede pasar. Le estás dando la oportunidad al Espíritu Santo que haga algo, que obre en tu corazón. Número 2, involúcrate, no seas un congregante nada más, uno más que viene y se va. Eventualmente, a medida que comienzas a congregarte, Dios te va a ir mostrando cómo puedes involucrarte, cómo puedes participar, cómo puedes servir. Eso va a alimentar el fuego del don de Dios en tu vida. Número 3, muy importante, consume contenido relacionado con tu fe. Cuando hablo de contenido, hablo música, hablo redes sociales, hablo de conversaciones, hablo de lectura de la palabra. La palabra es la fuente principal. ¿Te has dado cuenta que lo que compartimos cada domingo tratamos de llevarlo a la palabra de Dios? Tratamos de que sea la palabra la que nos guíe, la que nos dirija. Si tú no consumes palabra de Dios en tu semana, eventualmente ese fuego del don de Dios no va a arder o va a dejar de arder. Pero si constantemente, yo te recomiendo que sea cada mañana como los sacerdotes. Cada mañana debían añadir leña. Saca cada mañana para dedicar un tiempo de lectura de la palabra. Añádele leña al fuego del don de Dios en tu corazón. Y número 4, rodéate intencionalmente de personas que compartan tu fe. Y por último, y no menos importante, creo que es tan importante esto, porque si no tomas esta determinación, posiblemente toda la leña que les ha ido sumando, te congregas, compartes con gente de fe, consumes contenido cristiano, contenido de fe, y comienzas a añadir leña a ese fuego, pero no
desechas todo aquello que pueda apagar, enfriar, sofocar el fuego del don de Dios, posiblemente ese fuego del don de Dios no se mantenga siempre encendido. ¿Sabes qué? No toda la leña sirve para mantener un fuego encendido. No todo tronco seco es el más apropiado para que el fuego se mantenga encendido. Y si eventualmente en lugar de leña al fuego le sumamos ramas mojadas, troncos mojados, y comenzamos a sumar a nuestra vida de fe elementos que en lugar de avivar el fuego van a terminar enfriándolo, quizás puedes congregarte mucho, puedes participar de todas las actividades de la iglesia. ¿Y para dónde vamos, pastor? ¿Qué hay que hacer? ¿En qué servimos? ¿Cuándo limpiamos? ¿Cuándo barremos? ¿A qué hora hay que llegar a abrir el templo? Quizás te rodeas de gente de fe, pero no estás desechando esos elementos de tu vida que quizás están enfriando o sofocando el fuego del don de Dios. Así que, ¿qué tienes que desechar? Pudiéramos predicar el otro domingo qué cosas hay para desechar, pero no lo vamos a hacer. Creo que el Espíritu Santo te guía y me guía a identificar qué cosas hay que desechar de nuestras vidas que no están permitiendo que el fuego del altar se mantenga encendido. Ahorita se me viene a memoria un versículo que dice: desechando toda malicia, desechando toda envidia. La envidia no va a dejar que el fuego de Dios arda. Toda mentira, todo enojo. Podríamos profundizar en qué debes desechar. No sé qué tienes que desechar tú, pero sí pido al Espíritu Santo que te haga ver qué aspecto de tu vida, hey, esto no está sumando al fuego, esto todo lo contrario está enfriando, debo desecharlo. Desechando toda inmundicia, dice por allá la palabra del Señor. Palabras deshonestas, amistades, corrompen las buenas costumbres, desechando toda mala conversación. Dice la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Increíble. O sea que por desechar hay mucho que desechar. Entonces la tarea es añadir leña al fuego y desechar todo aquello que nos sume al fuego del don de Dios en nuestras vidas. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando no desechamos aquello que enfría o sofoca el fuego del don de Dios en tu vida, ocurre lo que dice Efesios 4, versículo 30. Dice así: no hagan poner triste al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El fuego del don de Dios. El Espíritu Santo el día de hoy es ese fuego que descendió del Señor para consumir el sacrificio sobre el altar. El Espíritu Santo es la garantía de que eres hijo de Dios. Ese es el Espíritu Santo el día de hoy en nuestras vidas. Y cuando no desechamos, entristecemos, contristamos al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Quizás el fuego del don de Dios, el Espíritu Santo, quiere arder en tu corazón. Quizás quiere usarte poderosamente para ser de bendición a otras personas. Pero tú y yo estamos empecinados en sumarle elementos que enfríen, que entristezcan, que sofoquen ese fuego del don de Dios. Mucho cuidado, iglesia. Querido amigo, hermano que estás en este lugar, estoy convencido que el Espíritu Santo quiere hacer cosas asombrosas en tu vida. Pero si tú y yo no desechamos, todo aquello que enfríe o sofoque el fuego de Dios, eventualmente este fuego no va a arder como debería. Jeremías 20, capítulo 7. Mira lo que genera el fuego del don de Dios en tu corazón. Señor, dice el profeta, me convenciste y yo me dejé convencer. Fuiste más fuerte que yo y me ganaste. Soy motivo de burla cada día. Todos se burlan de mí. ¿Sabes por qué se burlaban del profeta Jeremías? Se burlaban porque el fuego del don de Dios estaba ardiendo tan intensamente dentro de su ser que él no podía callarse el mensaje. Y la gente se burlaba. Pero él estaba tan consumido por el fuego del Espíritu Santo y de la presencia del Señor, que en el versículo más adelante, mira lo que dice. Él dijo en un momento:
Ya no anunciaré más de Él. No volveré a hablar en su nombre. Es como que tú digas, ya no voy para la iglesia porque me trataron mal. Ya, pero su mensaje dentro de mí se convierte en un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. Hago todo lo que puedo por contenerlo, pero me es imposible. Mira esto. Cuando añades buena leña al fuego del don de Dios en tu corazón, en tu interior, cuando mantienes el fuego de Dios encendido, está allí ese fuego ardiendo, esa pasión, ese deseo por ir a la iglesia, ese deseo por servir, por involucrarte, por aprender. Ese fuego del don de Dios, sinceramente, se convierte en algo que tú y yo no vamos a poder detener. En Jeremías ya no quería hablar, pero el fuego de Dios lo consumía y tenía que seguir proclamando el mensaje de Dios. Es como que si permites que el fuego del don de Dios arda con intensidad en tu corazón, el día que estés desanimado a venir a la iglesia, el fuego del don de Dios te va a llevar a la iglesia y no vas a poder contenerlo. El día que no quisiera servir, no. Pero para esto es necesario que ese fuego del don de Dios esté enteramente avivado. Mira la tarea del don de Dios y del Espíritu Santo. Cuando viene el desánimo, como le has añadido suficiente leña a eso, te va a pasar lo que le pasó a Jeremías. Yo no quería, pero el fuego ardía en mi corazón, en mi interior, y tuve que hablar, tuve que ir, tuve que participar de lo que el Señor quiere para mi vida. ¿Qué tal si alabamos al Señor?